Hayes 3 Jacos. Estaba en la consulta de mi cardiólogo con el resultado de una prueba que cambiaría mi vida para siempre. Las cifras no mentían en colesterol altísimo, presión arterial descontrolada y una frase que me heló la sangre. Si no cambias ahora, en 5 años, estaremos hablando de cirugía de corazón. En ese momento, al leer ese artículo, no sabía que estaba a punto de descubrir algo que la industria alimentaria no quiere que sepas. 10 alimentos sencillos. Algunos probablemente tengas en casa ahora mismo, otros de los que quizá nunca hayas oído hablar, pero que juntos forman el arsenal más poderoso contra las enfermedades que existe en la naturaleza. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue tan impresionante que mi propio médico se quedó sin palabras. Mis pruebas cambiaron tanto que me pidió que revisara mi historial 3 veces. Pero, ¿podría funcionar lo que me funcionó a mí? ¿Existe realmente una forma natural de revertir problemas que la medicina tradicional considera irreversibles? En los próximos minutos compartiré contigo un descubrimiento que podría ser el punto de inflexión que has estado buscando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas poblaciones del mundo viven 100 años sin padecer enfermedades cardíacas, diabetes ni cáncer? Mientras tanto, aquí en Occidente, estas mismas enfermedades matan a más personas que cualquier guerra en la historia de la humanidad. La diferencia no está en los genes, como muchos creen. Está en lo que estas personas comen a diario. Cuando comencé mi camino para revertir mis problemas de salud, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir secretos milenarios guardados por civilizaciones que la medicina moderna aún intenta comprender. Si estás viendo esto ahora, probablemente busques respuestas que no has encontrado en consultorios médicos ni en dietas de moda. Y antes de continuar, necesito preguntarte algo. Si de verdad quieres transformar tu salud como yo la transformé, dale a me gusta a este video ahora mismo. No se trata solo de ayudar al canal a crecer, sino de comprometerte contigo mismo. Es un pequeño gesto que te recordará que has decidido tomarte esto en serio. Y suscríbete al canal también, porque lo que voy a compartir aquí es solo el comienzo de un cambio mucho mayor. Lo primero que descubrí en mi investigación me enfureció. Enfureció porque nadie me lo había dicho antes. Hay alimentos en la naturaleza con poderes curativos, tan poderosos que harían que cualquier medicamento pareciera agua azucarada. Pero, ¿por qué nunca has oído hablar de ellos en serio? ¿Por qué tu médico nunca te ha mencionado que existe una fruta capaz de reducir el colesterol con mayor eficacia que la mayoría de los medicamentos? ¿Por qué nadie te ha hablado de la semilla que puede revertir la resistencia a la insulina en cuestión de semanas? La respuesta es simple y a la vez aterradora: no hay dinero en los alimentos que crecen de forma natural. No se puede patentar una fruta ni cobrar regalías por una verdura. Así, la información permanece oculta en estudios científicos que pocos leen, mientras que los anuncios de medicamentos dominan la televisión. Pero, ¿y si te dijera que algunos de los alimentos más poderosos del planeta podrían estar en el supermercado de tu esquina? ¿Y si la solución a tus problemas de salud no está en una farmacia sino en la sección de frutas y verduras? La pregunta que me atormentaba era, ¿estaría dispuesta a desafiar todo lo que creía sobre la salud y la medicina? Al principio de mi investigación, me sentía como un detective buscando pistas para el crimen perfecto. Cada estudio que encontraba me planteaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué los japoneses de Okinawa tienen 5 veces menos enfermedades cardíacas que los estadounidenses? ¿Por qué los habitantes de la isla griega de Icaria parecen inmunes al Alzheimer? ¿Por qué tribus africanas que nunca han ido a un hospital tienen la presión arterial de adolescentes de 80 años? La respuesta estaba justo delante de mí, oculta en los alimentos que estas personas han consumido a diario durante generaciones. Pero lo que más me impresionó no fue solo lo que comían, sino lo que no comían. Y ahí fue cuando comenzó mi segunda revelación. Quizá el problema no residía solo en añadir alimentos saludables a la dieta, sino en eliminar los venenos camuflados en la comida que consumimos a diario. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántos químicos consumiste solo en el desayuno de hoy? ¿Cuántos conservantes, colorantes, estabilizantes y otros ingredientes impronunciables entraron en tu cuerpo antes de las 9 de la mañana? El miedo empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que, durante años, había sido mi propio verdugo. La culpa es una emoción devastadora, sobre todo cuando te das cuenta de que podrías haber evitado años de sufrimiento con decisiones sencillas que siempre estuvieron a tu alcance. ¿Cuántos dolores de cabeza inexplicables, cuántos días de fatiga crónica, cuántas noches de insomnio podrías haber evitado si supiera lo que sé ahora? Pero la culpa también puede ser transformadora cuando decides que a partir de hoy, las cosas serán diferentes. Fue en ese momento de claridad mental que decidí crear una lista definitiva en los 10 alimentos más poderosos del planeta. Aquellos que, si tuvieras que elegir solo 10 para el resto de tu vida, podrían sustentar no solo tu supervivencia, sino también tu máxima vitalidad. Algunos de estos alimentos son tan comunes
que probablemente los hayas ignorado toda la vida. Otros son tan exóticos que te preguntarás cómo nunca habías oído hablar de ellos. Pero todos tienen algo en común y han sido probados por la naturaleza durante miles de años y validados irrefutablemente por la ciencia moderna. La pregunta ahora es, ¿estás listo para descubrir cuál es el primero de esta lista? Y lo más importante, ¿estás listo para aceptar que cambios sencillos pueden generar resultados extraordinarios? El primer alimento de nuestra lista te sorprenderá por su sencillez. Hablo del ajo. Sí, ese mismo ajo que usas para sazonar la comida y que te deja el aliento con un fuerte olor. Pero si conocieras el poder medicinal que esconde cada diente de ajo, nunca más lo verías como un simple condimento. Cuando empecé a investigar sobre el ajo, descubrí estudios que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre medicina. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition demostró que las personas que consumían ajo regularmente tenían un 35% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de estómago. Otro estudio, aún más impresionante, demostró que el ajo puede reducir el colesterol LDL hasta en un 15% de forma natural. Pero lo que más me llamó la atención fue un estudio que siguió a 1,000 personas durante 5 años y descubrió que quienes consumían ajo a diario tenían un 60% menos de resfriados y gripes. ¡Un 60%! Esto significa que simplemente añadir ajo a la dieta puede reducir a la mitad las probabilidades de enfermar. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente cocina el ajo incorrectamente, destruyendo precisamente las sustancias que lo convierten en un remedio natural tan poderoso. La sustancia responsable de los poderes medicinales del ajo se llama alicina, y solo se libera al machacarlo o picarlo. Pero aquí está el secreto que podría cambiarte la vida. Debes esperar 10 minutos después de machacar el ajo antes de cocinarlo. Esos 10 minutos permiten que la alicina se forme por completo y se vuelva resistente al calor. Si echas el ajo directamente en una sartén caliente, estás desperdiciando el 90% de su poder medicinal. Eso es lo que hice mal durante décadas y probablemente tú también. Cuando aprendí la técnica correcta y comencé a consumir ajo de la manera correcta, los resultados fueron impresionantes. En solo 2 semanas, mi presión arterial había bajado 5 puntos. Mi médico, intrigado, me preguntó si había cambiado alguna medicación. Cuando le hablé del ajo, sonrió con esa sonrisa condescendiente que los médicos ponen cuando creen que estás delirando. Pero los números no mentían. Y lo más fascinante es que apenas estaba empezando. El ajo era la puerta de entrada a un mundo de alimentos medicinales que ni siquiera sabía que existían. ¿Pero tienes el coraje de desafiar todo lo que has aprendido sobre la comida durante toda tu vida? El segundo alimento de nuestra lista te hará replantearte todo sobre las verduras. Hablo del brócoli. Pero no de cualquier brócoli. Hay una forma específica de prepararlo que multiplica por 10 sus beneficios. La mayoría de la gente lo cocina hasta que esté blando y amarillento, justo cuando todos sus nutrientes se han destruido. El brócoli contiene una sustancia llamada sulforafano, uno de los compuestos anticancerígenos más potentes de la naturaleza. Estudios demuestran que el sulforafano puede literalmente desactivar los genes responsables del desarrollo de tumores. Así es, una verdura común puede influir positivamente en tu ADN. Pero esto es lo que me sorprendió. La cantidad de sulforafano en el brócoli puede variar hasta 100 veces según cómo se prepare. La industria alimentaria no quiere que lo sepas porque el brócoli crudo no genera beneficios para nadie, pero los medicamentos anticancerígenos cuestan miles de reales por dosis. Cuando descubrí la forma correcta de preparar el brócoli, empecé a incluirlo en mi dieta 3 veces por semana. El resultado fue una energía que no había sentido en años. Mi resistencia física mejoró drásticamente y mi capacidad de concentración se agudizó. ¿Quieres saber el secreto? El secreto del brócoli reside en 2 cosas: el tiempo de cocción y la temperatura. Primero, debes cocinarlo al vapor durante exactamente 3 minutos. Ni más ni menos. 3 minutos conservan la enzima responsable de la creación del sulforafano, pero eliminan otras sustancias que pueden interferir con su absorción. Segundo, debes masticar el brócoli muy bien. Masticar libera las enzimas necesarias para formar el sulforafano activo en el cuerpo. Parece demasiado simple para ser verdad, ¿verdad? Pero es precisamente esta simplicidad la que lo hace tan poderoso. La naturaleza no es complicada, somos los humanos quienes lo complicamos todo. Cuando empecé a aplicar esta técnica, noté algo extraordinario. Mi recuperación después del ejercicio físico se aceleró mucho. Los músculos que antes me dolían durante 2 días después del entrenamiento ahora se recuperaban en pocas horas. Investigando más, descubrí que el sulforafano tiene propiedades antiinflamatorias tan potentes como las de algunos medicamentos, pero sin efectos secundarios. La pregunta que no me abandonaba era: ¿cuántos otros descubrimientos revolucionarios se esconden en alimentos sencillos que ignoramos a diario? ¿Y si la farmacia más poderosa del mundo fuera el supermercado de la esquina? El tercer alimento desafiará todo lo que piensas sobre la grasa. Estoy hablando del aguacate.
pero no por las razones que podrías imaginar. Durante décadas, nos han enseñado que la grasa es mala, que la grasa te hace engordar, que la grasa obstruye las arterias a mentiras, mentiras que han costado millones de vidas y generado miles de millones en ganancias para la industria farmacéutica. La verdad es que tu cerebro es 60% grasa. Tus células necesitan grasa para funcionar. Tus hormonas están hechas de grasa. Cuando eliminas la grasa de tu dieta, no estás haciendo dieta, te estás saboteando a ti mismo. El aguacate contiene un tipo específico de grasa monoinsaturada que tu cuerpo usa para reparar las membranas celulares dañadas. Imagina cada célula de tu cuerpo como una casa, y la membrana celular como las paredes de esa casa. Cuando las paredes se agrietan, la casa se derrumba. Cuando tus membranas celulares se dañan, tu salud se derrumba. El aguacate literalmente reconstruye tus células desde cero. Pero hay un detalle importante que puede marcar la diferencia entre resultados mediocres y resultados extraordinarios. La mayoría de la gente come aguacates en el momento equivocado del día, perdiendo el 70% de sus beneficios. ¿Quieres saber cuál es el momento ideal para comer aguacates? El momento ideal para comer aguacate es por la mañana, junto con una fuente de proteínas. ¿Por qué? Porque la grasa del aguacate estabiliza los niveles de azúcar en sangre hasta por 6 horas, previniendo los picos de insulina que descontrolan el metabolismo a lo largo del día. Cuando desayunas carbohidratos simples, pan, cereales, frutas dulces, aumentas tu insulina antes de tiempo y condenas a tu cuerpo a un día entero de altibajos metabólicos. Pero cuando combinas aguacate con huevos o proteína de calidad, creas una base metabólica estable que transforma tu cuerpo en una máquina de quemar grasa. Lo probé durante un mes. Los primeros días, desayuné lo tradicional en pan con café y fruta. Los segundos, lo sustituí por huevos revueltos y aguacate. La diferencia fue sorprendente. Los días que comí aguacate me sentí lleno hasta la hora de comer, sin ganas de picar nada. Mi energía se mantuvo estable, sin esos altibajos que me daban sueño a las 3 de la tarde. Perdí 4 kilos ese mes, sin seguir ninguna dieta específica, solo cambiando mi desayuno. Pero, ¿funciona para todos o simplemente tuve suerte? Y lo más importante, ¿qué otros secretos esconden los alimentos que consideramos comunes? El cuarto alimento de nuestra lista es tan poderoso que algunas culturas lo consideran sagrado. Me refiero a la cúrcuma, esa raíz dorada que tiene el poder de transformar tu salud de maneras que ni siquiera imaginas. La cúrcuma contiene una sustancia llamada curcumina, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existen. Pero aquí está el problema: en el 95% de las personas que usan cúrcuma prácticamente no absorben curcumina. ¿Por qué? Porque la curcumina se absorbe muy mal en el intestino cuando se consume sola. Es como intentar llenar un cubo agujereado, por mucho que viertas no queda nada. Pero hay un truco sencillo que multiplica la absorción de curcumina por un 2000%. ¡2000%! Cuando lo descubrí, me indigné por haber perdido años comprando suplementos de cúrcuma caros que probablemente no surtían ningún efecto. El truco está en combinar la cúrcuma con pimienta negra. La piperina presente en la pimienta negra inhibe una enzima hepática que normalmente elimina la curcumina antes de que se absorba. Una pizca de pimienta negra basta para transformar la cúrcuma común en una poderosa medicina natural. Pero eso es solo el principio. Cuando comencé a consumir cúrcuma correctamente, combinada con pimienta negra, los resultados superaron mis expectativas. El dolor articular que me había atormentado durante años simplemente desapareció. Esa rigidez matutina que me hacía levantarme de la cama como un robot oxidado se convirtió en cosa del pasado. Pero lo más impresionante fue el efecto en mi estado de ánimo. Los estudios demuestran que la curcumina es tan eficaz como algunos antidepresivos para tratar la depresión leve a moderada. No es que estuviera deprimida, pero noté una claridad mental y una disposición que no había sentido en décadas. Era como si una niebla mental que ni siquiera sabía que existía se hubiera disipado. Mi capacidad para concentrarme en el trabajo mejoró drásticamente. Proyectos que antes parecían montañas insalvables ahora fluían con naturalidad. ¿Era una coincidencia o la cúrcuma realmente estaba cambiando mi cerebro a nivel molecular? La respuesta me llevó a un descubrimiento aún más sorprendente sobre el quinto alimento de nuestra lista, algo que puede parecer demasiado simple para ser revolucionario, pero que guarda secretos que pueden añadir años de calidad a tu vida. El quinto alimento te hará reconsiderar tu relación con las bebidas. Hablo del té verde, pero no de cualquier té verde. Hay una gran diferencia entre una bolsita de té verde industrial y un té verde bien preparado. La mayoría de las bolsitas de té que encuentras en el supermercado están hechas con restos y polvo de hojas de baja calidad. Es como comparar polvo de diamante con un diamante real. El té verde de calidad contiene catequinas, especialmente una llamada EGCG, capaz de activar los genes responsables de la longevidad. Así es, beber té verde
puede literalmente reprogramar tu ADN para vivir más tiempo. Estudios con poblaciones que consumen té verde a diario muestran una reducción del 40% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y un 20% menos de casos de cáncer. Pero aquí está el detalle que puede marcar la diferencia. La temperatura del agua que usas para preparar el té puede destruir o potenciar todos estos beneficios. Mucha gente vierte agua hirviendo sobre el té verde, sin darse cuenta de que está destruyendo precisamente las sustancias más beneficiosas. ¿Sabes cuál es la temperatura ideal? Y lo más importante, ¿sabes a qué hora del día el té verde es más efectivo? La temperatura ideal para preparar té verde es de 70 grados Celsius, no de 100. El agua demasiado caliente descompone las delicadas moléculas de la catequina, convirtiendo un remedio natural en una bebida común. Y el momento más efectivo para beber té verde es entre comidas, nunca durante. ¿Por qué? Porque las catequinas pueden interferir con la absorción de hierro y otros minerales importantes cuando se consumen con alimentos. El momento perfecto es 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Fue siguiendo esta rutina que experimenté una de las transformaciones más notables de mi trayectoria. Reemplacé mi café de la tarde con té verde bien preparado. En 2 semanas, la calidad de mi sueño mejoró drásticamente. El té verde contiene L-teanina, un aminoácido que promueve la relajación sin causar somnolencia. Es como si mi sistema nervioso hubiera encontrado un botón de reinicio natural. Me desperté más descansado, con energía que duró todo el día, sin esos altibajos del café. Pero hay algo aún más poderoso escondido en alimentos que consideramos exóticos. El sexto elemento de nuestra lista te hará preguntarte, ¿por qué algunos alimentos son populares, mientras que otros siguen siendo desconocidos, a pesar de que son infinitamente superiores en términos nutricionales? El sexto alimento es tan rico en nutrientes que una sola porción puede cubrir las necesidades nutricionales que no podrías obtener ni siquiera comiendo 5 tipos diferentes de vegetales. Estoy hablando de la quinoa, pero no voy a repetir la vieja y trillada información que has escuchado sobre la proteína completa. Voy a contarte lo que descubrí al investigar este grano ancestral que ha alimentado a civilizaciones enteras durante miles de años. La quinoa contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede producir por sí solo. Pero más que eso, contiene magnesio biodisponible en una concentración que pocos alimentos pueden igualar. ¿Por qué es esto importante? Porque el 80% de la población mundial tiene deficiencia de magnesio sin siquiera saberlo. El magnesio es responsable de más de 300 reacciones enzimáticas en tu cuerpo. Sin el magnesio adecuado, tu metabolismo funciona como un auto con el freno de mano puesto. Cuando comencé a incluir quinoa regularmente en mi dieta, no esperaba grandes cambios. Después de todo, es solo un grano, ¿verdad? Error en 3 semanas. Mi recuperación muscular después del ejercicio mejoró significativamente. Los calambres nocturnos que me habían atormentado durante años simplemente desaparecieron. Mi sueño se ha vuelto más profundo y reparador. ¿Sabes por qué? El magnesio de la quinoa actúa directamente sobre el sistema nervioso, regulando los neurotransmisores responsables de la relajación y el sueño profundo. Es como si cada grano de quinoa fuera una pequeña cápsula de tranquilidad natural. Pero hay una forma específica de preparar la quinoa que multiplica sus beneficios. La mayoría de la gente simplemente cocina la quinoa como si fuera arroz, perdiendo valiosas oportunidades para mejorar su absorción. El secreto está en remojar la quinoa durante al menos 2 horas antes de cocinarla. Este proceso elimina los ácidos naturales que pueden interferir con la digestión y activa las enzimas que facilitan la absorción de nutrientes. Después del remojo, debes enjuagar bien la quinoa hasta que el agua salga clara. Esto elimina las saponinas, sustancias amargas que pueden causar molestias intestinales en personas sensibles. Cuando comencé a preparar la quinoa correctamente, la diferencia en el sabor y la digestión fue notable. Lo que antes me causaba una ligera molestia abdominal ahora se convertía en pura energía. Pero ¿todos los beneficios que experimenté fueron solo un placebo? ¿O realmente existe una ciencia sólida detrás de estas transformaciones? La respuesta está en el séptimo alimento de nuestra lista, que me hizo replantearme por completo mi relación con la fruta. El séptimo alimento destrozará todo lo que crees saber sobre la fruta y el azúcar. Hablo de los arándanos, pero no porque sean deliciosos ni porque tengan antioxidantes. Te voy a contar algo que podría cambiar tu perspectiva sobre la comida para siempre. Hay frutas que disparan la insulina como una bomba de azúcar, y hay frutas que estabilizan el azúcar en sangre mejor que muchos medicamentos. Los arándanos pertenecen al segundo grupo. ¿Cómo es posible? Los arándanos contienen antocianinas, compuestos que hacen que el hígado procese el azúcar de una manera completamente diferente. En lugar de convertir el azúcar de la fruta en grasa corporal, el hígado lo usa para reponer el glucógeno muscular y mantener la energía estable. Es como si el arándano viniera con sus propias instrucciones de uso.
Pero esto es lo que realmente me impresionó. Los estudios demuestran que las personas que comen arándanos con regularidad tienen un 23% menos de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, un 23%. Eso es comer una fruta dulce al día. ¿Cómo tiene sentido? La respuesta me llevó a descubrir algo revolucionario sobre la sincronización nutricional. Hay un momento específico del día en el que comer arándanos puede maximizar todos estos beneficios. ¿Quieres saber cuándo? El mejor momento para comer arándanos es justo después de hacer ejercicio, durante los 30 minutos posteriores a un entrenamiento. Tu cuerpo se encuentra en un estado metabólico único donde prácticamente todos los carbohidratos que consumes van directamente a los músculos. No, la grasa. Los arándanos aprovechan esta ventana metabólica y añaden beneficios adicionales, gracias a la antocianina, que reducen la inflamación post-ejercicio y aceleran la recuperación muscular. Cuando descubrí esto, cambié por completo mi rutina post-entrenamiento. En lugar de tomar esos batidos industriales llenos de azúcar refinada, empecé a consumir una taza de arándanos con una fuente natural de proteína. El resultado fue transformador. Mi energía post-entrenamiento se mantuvo estable durante horas, sin esa caída brusca que siempre me dejaba agotada. Mi recuperación entre entrenamientos mejoró tanto que pude aumentar la frecuencia de ejercicio sin sentirme agobiada. Los músculos que antes me adolorían durante 2 días, ahora se recuperan en pocas horas. Pero, ¿se limitan estos beneficios solo al post-entrenamiento? El octavo alimento de nuestra lista demostrará que existen estrategias nutricionales capaces de transformar tu metabolismo las 24 horas del día, no solo durante ventanas específicas. El octavo alimento te hará cuestionar todo lo que has aprendido sobre la proteína animal frente a la vegetal. Me refiero a la chía, esas diminutas semillas que contienen una concentración tan densa de nutrientes que los antiguos guerreros aztecas las usaban como combustible en largas batallas. Una cucharada de chía contiene más calcio que un vaso de leche, más omega 3 QE, una porción de salmón y más fibra que 2 rebanadas de pan integral. Pero estas cifras no lo cuentan todo. Lo que hace a la chía realmente especial es su capacidad única de formar un gel al entrar en contacto con líquidos. Este gel actúa como una esponja en el estómago, absorbiendo toxinas y regulando la absorción de azúcar en sangre. Es como tener un sistema de filtración natural funcionando las 24 horas del día en el intestino. Cuando empecé a incluir chía en mi dieta, no esperaba cambios drásticos. Después de todo, ¿cómo podía una semilla tan pequeña marcar la diferencia? Pero en 2 semanas de consumo regular, ocurrió algo extraordinario. Mi saciedad entre comidas aumentó drásticamente. Ese hambre desesperada que me atacaba entre el almuerzo y la cena simplemente desapareció. ¿Por qué? Las semillas de chía absorben hasta 12 veces su peso en agua, creando una masa gelatinosa que se expande en el estómago y te mantiene saciado durante horas, pero el beneficio va mucho más allá de la saciedad. Esta misma propiedad que te mantiene saciado también estabiliza tus niveles de azúcar en sangre, previniendo picos de insulina que alteran tu metabolismo. Es como si cada cucharada de chía fuera un regulador metabólico natural. Hay una forma específica de preparar la chía que maximiza todos estos beneficios. La mayoría de la gente simplemente espolvorea semillas de chía secas en ensaladas o batidos, perdiendo el 80% de su potencial nutricional. El secreto está en preparar pudín de chía. Mezcla una cucharada de semillas de chía con una taza de agua o leche vegetal. Añade una pizca de canela y déjalo reposar durante 20 minutos. El resultado es un pudín natural que se convierte en una fuente inagotable de nutrientes. Cuando sustituí mi postre de la noche por pudín de chía, los resultados fueron impresionantes. Mi calidad de sueño mejoró. Mi digestión se volvió más regular y me despertaba cada día con una sensación de energía limpia que no había sentido en años. Pero hay un secreto aún más grande escondido en el noveno alimento de nuestra lista. El noveno alimento es tan poderoso que algunas investigaciones sugieren que puede aumentar la esperanza de vida. Me refiero a las nueces, pero no por las razones obvias que ya conoces. Sí, contienen grasas buenas en sí, pero hay algo mucho más profundo que ocurre cuando consumes nueces con regularidad. Estudios recientes han descubierto que las nueces contienen compuestos que influyen directamente en la longitud de los telómeros, estructuras en los extremos de los cromosomas que determinan cuánto se pueden dividir las células, lo que aumenta considerablemente la esperanza de vida. El salmón entró en mi rutina casi como una prueba silenciosa, en un momento en el que ya no buscaba soluciones milagrosas, sino señales honestas de que aún podía reparar parte del daño. Y todavía hoy me pregunto por qué tardé tanto en prestarle atención. Cada vez que lo preparo, pienso en cómo este alimento aparentemente común concentra una fuerza nutricional que muchos ignoran por costumbre o desinformación. ¿No resulta inquietante que algo tan poderoso sea tratado como un detalle más? Rico en ácidos grasos omega 3, el salmón actúa como un guardián discreto del corazón, ayudando a reducir la inflamación y a mantener las arterias flexibles,
como si intentara compensar años de excesos y descuidos, y esa idea me genera una mezcla extraña de alivio y arrepentimiento. Con el tiempo entendí que no se trata solo de grasa saludable, sino de una conversación profunda con el cuerpo y el cerebro. Porque el salmón también nutre la mente, favorece la memoria, el enfoque y hasta el estado de ánimo. Y entonces la duda aparece: ¿cuántos días de cansancio emocional podrían haberse suavizado con decisiones más conscientes? Su aporte de proteínas de alta calidad me hizo cuestionar cuántas veces busqué energía en alimentos vacíos, creyendo que comer más era la solución, cuando en realidad necesitaba comer mejor. ¿No te ha pasado algo parecido? Incluso su contenido de vitamina D y minerales esenciales parece recordarme que la fortaleza no siempre viene de lo complicado, sino de lo constante y bien elegido. Hay algo casi simbólico en el salmón, en su color intenso y su origen salvaje o controlado, que me obliga a pensar en equilibrio, en respeto por los ciclos y en cómo lo que ponemos en el plato termina influyendo en cómo pensamos, sentimos y reaccionamos. Cada bocado despierta una pregunta incómoda. ¿Estoy alimentándome para sobrevivir o para vivir mejor? Y quizás lo más inquietante de todo es aceptar que el salmón nunca prometió milagros, solo coherencia, constancia y cuidado. Y aún así, ¿cuántas veces elegimos ignorarlo sabiendo, en el fondo, que ahí había una oportunidad silenciosa de cambiar el rumbo? Si te gustó el contenido, dale a me gusta, suscríbete y compártelo para animarme a hacer más vídeos. A mi deseo.